Diputado Pablo Cosiner, Jorge Calvo lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Si el gradualismo es lo más conveniente. ¿Lo escuchó, no? Lo que dijo realidad, el presidente Macri recién. Sí, no escuché la nota, escuchaba muy entrecortada. Ah, bueno. Pero arranco de tu comentario. En realidad hoy, si uno deja subjetividades y analiza desde el objetivo los datos del país, los que están pasando la peor son los más vulnerables. O sea, con los aumentos de tarifas, los niveles que vienen aumentando, un país que ya no tiene metas inflacionarias porque han sido sobrepasadas todas las presupuestadas, un presupuesto que está sobrepasado en cuanto a todas las variables, ¿no? Los más vulnerables se protegen cuando hay crecimiento y actividad económica. Un país que no va a crecer lo previsto, un dólar que está a 10 pesos más de lo presupuestado, las economías... Ahí quiero detenerme un minuto en el tema del dólar. ¿Cómo? Quiero detenerme un minuto en el tema del dólar. El nuevo ministro, Dante Sica, fíjese lo que dijo el nuevo, esto me da mucho para pensar. Un dólar que oscila entre 28 y 29 pesos deja muy cómodas a muchas actividades, dijo Dante Sica, que es el economista elegido por el presidente Macri para reemplazar a Francisco Cabrera y conducir el Ministerio de Producción. Un dólar que oscila entre 28 y 29 pesos deja muy cómodas a muchas actividades. Yo, después de escuchar lo que dice Sica, necesariamente tengo que colegir que el gobierno, en forma intencional, hizo esta corrida para provocar esta devaluación del peso. 40% se ha devaluado el peso en menos de 2 meses. Es lo que tengo que inferir. ¿Usted qué opina de lo que le acabo de decir? No, si fuese así es una irresponsabilidad. Bueno. Argentina es una economía totalmente dolarizada y un 40% de devaluación, un 40% de aumento de los precios como mínimo, de tarifas como mínimo, y los salarios no se recuperan a ese ritmo. Yo no creo que sea así, porque, a ver, no venimos con una devaluación de hace 2 días, venimos con una fuerte devaluación desde fin de año hasta ahora. No te olvides, vuelvo a decir, cuando este gobierno manda el presupuesto al Congreso era un dólar para este año previsto a 19 pesos, casi 20. Hoy estamos casi 8 pesos más. Entonces ya se tendría que haber venido recuperando la economía si la devaluación era la manera de mejorar la actividad económica, por ejemplo, la actividad de la economía regional. Sí. Pero ¿cuál es el problema? El problema es el que si vos hoy agarrás el diario, creo que hay un reportaje a Soler de la cerámica, y él plantea claramente, el problema es la falta de competitividad, porque hoy tenés más importaciones que exportaciones, porque tenés más costos fijos que han aumentado. El tema tarifario para las economías regionales, para la producción, es tremendo. Entonces, bueno, pero a ver, estamos en la misma historia de siempre, donde el industrial siempre va a reclamar, en definitiva, que el dólar, si fuera por los industriales, el dólar tendría que estar en 100 pesos. Pero ¿sabes cuál es el problema, Jorge? Que si no hay industria, no hay actividad económica de nuestras economías. Nosotros no podemos tener un destino solamente de agroexportadores donde se saque la producción y se la exporte para que otro la industrialice. Eso no funciona para nuestro tipo de economía. Entonces, el problema es que este gobierno no tuvo nunca un plan de desarrollo para la actividad productiva, para la actividad industrial. Entonces, volviendo al comienzo de la pregunta, los más vulnerables siguen perjudicados porque la economía argentina está dolarizada. Entonces, si vos tenés un aumento de dólar sin crecimiento de la actividad económica, va todo a precios. Y bueno, hoy, imagínate cómo hace para negociar los salarios de un trabajador si no hay metas inflacionarias en Argentina. A ver, ojalá que logre estabilidad el dólar, pero ya el daño está hecho. Pero por supuesto, el dólar no va a bajar, no es decir... No es hoy un mérito que el dólar se pueda anclar en 28. Bueno, pero le doy una impresión, diputado Cosiner. Sí. Tengo la sensación y la leve sospecha de que esto ha sido en parte intencional del gobierno. Esta devaluación para abaratar el costo de la mano de obra, para que los salarios sean más baratos pagarlos acá en la Argentina, que posibilite que vengan inversiones de afuera. Me da la sensación que el tema también va por allí, más allá de la imprudencia y de la falta, ¿qué le puedo decir?,
de diligencia que ha tenido el gobierno de Macri en tema económico. Por eso le hago esta pregunta. Después de ver todo lo que ha sucedido con el tema del dólar, la corrida cambiaria, los pronósticos que ha hecho el gobierno, las metas inflacionarias no cumplidas, ¿el problema de Macri o del gobierno de Macri hoy es político o es económico o son las dos cosas? Son las dos cosas. O tres tal vez, ¿no? Porque le agregaría lo social también. Sí, lo que pasa es que lo económico te va a repercutir en lo social. Son las dos cosas porque desde lo económico, porque no tiene un plan económico. O sea, yo creo que lo que hace falta hoy es que el ministro de Economía se siente y le diga a los argentinos cuál es el plan económico. Vos no podés tener un plan económico si no tenés, por ejemplo, metas de inflación. O sea, es todo coyuntura hoy económico-financiera. No puedes tener un plan económico si no has convocado a los sectores de la producción, de la industria. Bueno, pero a usted le van a decir, ¿cómo no vamos a tener plan económico si es lo primero que le llevamos al Fondo Monetario? Sí, bueno, pero vos le llevaste un plan de ajuste, que no es un plan económico. Vos le llevaste un plan de ajuste, vos no, digamos, y ajuste de política fiscal del gobierno, del Estado. Vos no discutiste con el Fondo Monetario cómo haces para pasar a tener superávit comercial en vez de déficit comercial. O sea, cómo pasar a tener más exportaciones que importaciones. Ese es el problema de la Argentina. El tema del déficit fiscal es una consecuencia de no tener hoy superávit comercial. O sea, la Argentina hoy no tiene un modelo propio. Hoy la Argentina importa más de lo que exporta y hasta que eso no se resuelva, no vamos a tener salida. Esto lamentablemente hay que decirlo y es el tema que en la Argentina hoy no se está discutiendo. Y es político porque el gobierno ha cambiado, desgraciadamente, hace aproximadamente un año, una manera de actuar que tenía, más allá de las críticas que uno le podía hacer desde el plan de gobierno, ciertos actores interesantes con los cuales uno podía hablar, dialogar y tratar de ponerse de acuerdo. Entonces empezó el gobierno a hacer algo que le había criticado al gobierno anterior, que es tener su propio relato, no asumir que no tiene mayoría parlamentaria, que tiene que dialogar, no asumir que tiene que sentarse a acordar herramientas, y se va aislando cada vez más. Entonces creo que también es político porque va construyendo un lugar en donde se va aislando cada vez más, ¿no? Ahora, lamentablemente en estos 2 años y medio, uno ya, después de todo lo que ha visto, dice, bueno, ¿Macri es capaz de cumplir algún objetivo? Es decir, ¿el gobierno de Macri es susceptible de tener credibilidad hoy? Porque fíjese este último fin de semana, arrancamos el viernes con un presidente del Banco Central ido, como es el caso de Sturzenegger. Creyeron que cambiando la figurita retorna la credibilidad, cuando la credibilidad en definitiva uno la tiene cuando ve hechos concretos, metas cumplidas. Ahí nace la credibilidad de la persona o de un gobierno. Cuando acá no se ha podido cumplir ninguna de las metas económico-financieras previstas por el propio gobierno, ¿cuál es la credibilidad? Primer punto. Después lo sacaron a Aranguren, lo sacaron a este otro Cabrera, lo pusieron a Sica y pusieron a otro más allí. ¿Es para ganar credibilidad eso? ¿Cómo se puede generar credibilidad desde ese punto de vista? ¿Cómo lo examina usted? No, vos ganás credibilidad en la medida que las cosas que va diciendo el gobierno se concretan. Claro. Yo creo que se ha generado mucha expectativa en el cambio de estos 2 ministros. Me parece bien como para oxigenar a algunos ministros que realmente estaban teniendo problemas últimamente, fundamentalmente el caso de Aranguren. Ahora, yo no entiendo por qué si el gobierno termina de votar una ley de tarifas, porque dice que la política tarifaria del gobierno y energética es correcta, porque lo sacan. Yo creo que ahí en esas contradicciones es donde se ve la falta de credibilidad del gobierno. El gobierno hoy no tiene credibilidad ni en los mercados financieros, por eso es que han contestado los mercados como han contestado frente a distintas cosas que intentó el gobierno, desde la intervención en el tema dólar, desde el acuerdo con el Fondo Monetario. Nada les ha ido dando resultados, y también fundamentalmente con la gente. Vos, cualquier encuesta de opinión, de cualquier encuestador, de cualquier tendencia, una de las cuestiones que coinciden que ha cambiado es la expectativa de la gente respecto a su situación económica. En todo te da negativa hacia el futuro. Eso no lo tenía el gobierno, porque a Macri por ahí, si bien la gente no estaba totalmente de acuerdo con su gestión, tenían expectativa que las cosas iban a ir mejor.
Eso saltaba en cualquier encuesta hasta diciembre. De diciembre hasta ahora ha cambiado y la mayoría de la gente cree que le va a ir peor. Entonces, esa falta de credibilidad en los dos frentes, tanto en el financiero como en el real, fundamentalmente, es lo que lo está complicando. ¿Pero por qué? Porque la gente ve que todo lo que él dijo que se iba a hacer, no se hace, y que la expectativa es complicada. Entonces, creo que una de las cosas que tiene que recuperar el gobierno es la sensación con la gente de que está ejecutando un plan de gobierno. Hoy la gente, creo yo, la mayoría no sabe cuál es el plan de gobierno del presidente. Uh-huh. Ahora, ¿cómo nos termina afectando? Porque en definitiva el argentino está harto que le pidan cada vez mayores esfuerzos, esto y el otro, cuando en definitiva después el esfuerzo se va a diluir, no vamos a alcanzar ningún objetivo. Yo no sé si estoy siendo demasiado pesimista con el tema, pero me cuesta ser optimista sobre lo que estoy viendo en la Argentina de hoy. No sé cómo vive usted este momento, esta coyuntura especialísima. Tratando de ser muy prudente, pero en el diagnóstico coincido con vos. Uno trata de no ser pesimista, aparte también bastante medido en las palabras, porque que no va a faltar el que diga, porque son oposiciones, están apostando al fracaso del gobierno. Lejos de eso, y hemos dado testimonio de esa situación. No, nadie puede creer que hoy la oposición esté... La oposición me parece que le dio todas las herramientas necesarias como para que hagan un buen gobierno, hasta ahora. Por lo menos para que puedan gobernar. Después, si será bueno o no, dependerá de las decisiones que él tome. Pero sí, la verdad que si hay cosas de fondo que no cambian en el país, y vuelvo a decir, fundamentalmente el enfoque del plan económico, yo no veo por qué ser demasiado optimista. Ojalá que las cosas cambien, que el gobierno encuentre rumbo, que se equilibre la situación económica del país y que el país empiece a crecer. El tema es que cuando te dicen que uno de los temas del acuerdo del fondo es que la Argentina, en vez de crecer a 3 puntos, pase a casi no crecer este año, por producto del ajuste del déficit fiscal a través de la actividad del Estado, y que una de las cosas que van a recortar es la obra pública en las provincias y la transferencia de fondos directos a las provincias. Entonces yo no le encuentro la manera práctica de que a la gente le vaya bien en un país que no crece. No existe antecedente. No. Si vos me decís que las veces que el país encaró este tipo de políticas de ajuste, alguna vez le fue bien, bueno, pero la verdad es que nunca terminaron bien. Yo no recuerdo que, dependiendo exclusivamente del Fondo Monetario Internacional, a la Argentina le haya ido bien. Ahí es donde se me genera la mayor de las dudas y por eso no soy demasiado optimista. Mire lo que le voy a preguntar ahora, ¿no? Venimos de un gobierno absolutamente decadente como el que se fue. Estamos hablando del gobierno kirchnerista. La gente apostó al cambio, tampoco le va bien hoy. Descubrimos que también es un gobierno que tiene gravísimas falencias y que además es mentiroso en muchas cosas. ¿Habrá una avenida del medio entre uno y otro? ¿Alguien podrá transitar esa avenida del medio entre uno y otro, capitalizando los errores en los que han venido cometiendo quienes nos gobernaron y quienes nos están gobernando actualmente? Mira, yo más que avenida del medio, yo estoy totalmente convencido, para seguir tu gráfica, digamos, que hay una autopista por arriba de esta grieta. A ver. Yo digo que si en la Argentina aparece alguien que construya una autopista por arriba de la grieta, que lo primero que haga es convocar a los argentinos en serio, con hechos, no con discursos, a un proceso de unidad nacional, las cosas pueden cambiar. Tenemos que terminar de ir tirando siempre en la agenda temas que dividen a los argentinos en una grieta irrecuperable. Este gobierno, una de las cosas que vino a plantear es la unidad nacional, y la verdad que lejos de plantear la unidad nacional, siempre se ha instalado con temas que dividen profundamente, porque en esa grieta creía que siempre termina ganando. Le fue bien en las elecciones pasadas, pero me parece que esa cuestión militaria ya se está terminando en la Argentina. Entonces, yo digo que si en la Argentina aparece alguien que se plante como esa autopista por arriba de la grieta, que convoque a todos los sectores, que no esté encasillado solamente en un tipo de electorado, sino que sea capaz de sintetizar un gran plan de unidad de los argentinos, que tenga como base esta economía real que a todos nos preocupa diariamente, y no las variables de las cuales todos dependen viendo por televisión, pero nadie las juega. O sea, la mayoría de los argentinos ni juega con el dólar, ni juega con los LEVAC, ni con la tasa de interés, ni con el porcentaje de encaje.
ni con el acuerdo con el fondo, y sin embargo hoy es la agenda que maneja toda la comunicación y de la cual depende la vida de los argentinos, de la cual la mira de afuera. Bueno, si aparece eso en Argentina, creo que sí existen posibilidades de que empecemos a transitar un nuevo camino. Pero lo primero que hay que resolver es la cuestión social, que tiene que terminar la división entre los argentinos. Si alguien la entiende y la plantea en serio, creo que podemos empezar a caminar un nuevo rumbo, ¿no? Bueno, ese era uno de los objetivos de Macri, pero evidentemente tampoco lo pudo cumplir. Ahora, ¿quién puede ser el que diga, bueno, hago una autopista por arriba, termino con la grieta, convoco a la unidad, hago un plan económico en serio? No es que no lo pudo hacer, no lo quiso porque seguramente ganaron alrededor de él las voces que le dijeron que la grieta le convenía, porque la amenaza que vuelve el pasado, por más que me vaya mal a mí, fue dando rédito, y bueno, la gente ya en definitiva saldó el pasado, salda el presente, y quiere empezar a ver que les vaya bien, ¿no? Hacia adelante. Entonces, lo que fue favorable, yo estoy totalmente convencido de que la grieta fue alimentada también desde el mismo gobierno para tratar de tapar los fracasos de la gestión. Bueno, pero por eso, la Argentina hoy está entrampada, porque no tiene una dirigencia política capaz de ponerse al frente y sacarla adelante. Hay una crisis dirigencial fenomenal en la Argentina. ¿Quién es Massa el que puede construir la autopista por arriba? ¿Quién es? No hay una persona que uno diga, bueno, a ver, más o menos podemos ser optimistas con este grupo de personas, con este liderazgo, con esta persona. Mira, yo sí creo que sí hay, ¿eh? Yo creo que, por ejemplo, el tema es si van a dar los tiempos para que sea en la elección que viene. Pero la Argentina es tan variable. Yo te doy por ejemplo, y que tiene que ver con eso que vos decías, nadie le puede creer al presidente que la oposición apostó al fracaso. Hay 4 o 5 gobernadores, de los cuales está el gobernador Urtubey, el gobernador Uñac, el gobernador Bordet, el gobernador Schiaretti. Hay dirigentes que han demostrado que transitan ese camino. Y si ellos son capaces de ponerse de acuerdo y de construir una opción política que tenga como punto el peronismo, pero que sobrepase el peronismo, que convoque a otros sectores, llevando a la práctica, llevando a una concepción del país lo que ellos han venido haciendo estos años, de priorizar ese esquema de unidad. Pero es que la gente no cree en el peronismo, ya el peronismo no tiene credibilidad. Es como Sturzenegger al frente del Banco Central. No tiene confianza. Los partidos tienen que ver también con las personas que referencian. Yo creo que el peronismo, así como ha sido castigado 3 elecciones seguidas en el voto a nivel nacional por cosas que no hizo bien, si referencia su proyecto en otro tipo de personas que testimonia otra actitud, rodeado de sectores que no tengan que ver con el peronismo, pero que también tengan la misma visión, va a tener otra posibilidad. Yo no creo tampoco que estén agotadas las posibilidades históricas del peronismo, dependerá de la opción que tenga. Usted me nombraba 5 gobernadores, entre esos Schiaretti. Hay gente que también apunta a Pichetto, ¿no? Como un hombre aglutinador de algún factor. Bordet, sí, evidentemente, es Bordet, que es el gobernador de Entre Ríos, es un hombre realmente que tiene una preparación, dice, muy fuerte, es un hombre con un perfil interesante, el gobernador Bordet. Pero habrá que ver si en definitiva pueden salir a la palestra en esta situación, ¿no? Bueno, yo creo que las condiciones pueden darse, que este trabajo que venimos dialogando con los gobernadores, con los senadores, diputados, tiende a eso, a que el peronismo pueda construir una nueva opción. Vuelvo a decir, creo que el gobernador Urtubey es uno de los dirigentes que más se ha proyectado a nivel nacional y que él claramente tiene una actitud muy prudente sobre una eventual candidatura, pero innegable que es uno de los referentes de los cuales más se habla a nivel nacional. Entonces, veremos cómo se desarrollan los tiempos en los próximos meses, donde hoy creo claramente que la expectativa no está en los candidatos a presidente, sino en que se resuelvan los problemas de los cuales hablamos. Seguro. En la parte de la nota. Claro, pero no se olvide que una cosa va de la mano de la otra. Cuando la gente empieza a cansar, la gente también está buscando quiénes son los reemplazos. Y no queremos una Argentina, que le puedo decir, echa los ponchazos,
Queremos una Argentina con cierto grado de previsibilidad y de seriedad. Justamente por no tener esa previsión, hemos caído en la elección de personajes que han sido absolutamente siniestros para el desarrollo del país. Consecuentemente necesitamos alguna expectativa seria, responsable, profunda, para empezar a visualizar alguna salida. Yo creo que esto no depende del voluntarismo de un dirigente, sino de un equipo y de un país. Entonces, en la medida en que veamos la cosa así, por ahí podemos arrancar, ¿no? Bueno, creo que de eso se trata, de tratar de empezar a mirar no solamente como una facción política, sino como un proyecto de país. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos recién. Claro. Depende cómo se pare la etapa de la Argentina que viene. Creo que la Argentina no da más para verla solamente desde el lado de una facción política. Y bueno, desgraciadamente, las experiencias que estamos viviendo estos días demuestran que no se lo piensa al país como una integralidad. Seguimos hablando de recursos y de estrategias y de manejos financieros que la verdad que a la gran mayoría de los argentinos le cambia la vida para mal, pero no forma parte de las decisiones. La mayoría de los argentinos ni cotiza en la bolsa, ni tiene grandes depósitos, ni ahorran ninguno de este tipo de instrumentos, pero sí su vida depende del humor de los que invierten allí. Exactamente. Porque sube y baja el dólar, sube y bajan los precios, sube y bajan las tasas de interés, tus créditos son más altos, no podés cambiar el auto, hacer un cuarto más en tu casa, sacar un crédito para comprar una heladera o un televisor. O si lo sacás, te arranca la cabeza con los intereses. Entonces, esta es la Argentina de hoy, que es la que hay que cambiar, donde deciden sobre la vida de millones de argentinos, muy poca gente alrededor de la Plaza de Mayo, que es la psique porteña. Y en ese humor financiero se mueve la Argentina. Es un modelo, ojo, no es casualidad. Hay quienes creen que hay que inyectar dinero en los sectores que más tienen para que inviertan y eso derrame en el resto. No, pero esa teoría del derrame, esa teoría del derrame es antigua, ya no sirve. Le agradecemos mucho, diputado Pablo Cosiner, el tiempo que nos ha dispensado, muy amable. No, muchas gracias a vos, hasta luego. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio. En Quo Vadis dialogamos con Pablo Cosiner, diputado nacional por el Partido Justicialista y presidente del bloque Argentina Federal.